Ya, hoy día nos toca hacer, ¿no? Convertidores acumuladores. Estos más que todo son llamados convertidores Buck-Bust. Llevan un poco de los dos, ¿no? Su estructura es un poquito similar a los dos, pero no es lo mismo. Ya, entonces iniciaremos haciendo un pequeño ejercicio para que entiendan, ¿no? Ejemplo uno. Nos dice, tenemos el siguiente convertidor acumulador. Ya, nos dice, tenemos el siguiente convertidor acumulador. Nos da el valor de las fuentes E1 y de E2, 50 y 30 voltios. Nos da una frecuencia de 5K y una potencia de salida de 60 vatios. ¿Qué nos dice? Nos dice hallar el valor de la inductancia y de la razón cíclica en conducción crítica. Entonces anotaremos los datos. E1 va a ser igual a 50 voltios. E2 igual a 30 voltios. La frecuencia. Muy importante en la frecuencia, compañeros, que la frecuencia va a ser arriba de los 5K, a partir de los 5K para arriba en estos acumuladores, convertidores acumuladores. No van a encontrar frecuencias abajo de los 5K. Y la potencia de salida nos da 60 vatios. Listo. Nos pide hallar la inductancia y la razón cíclica en conducción crítica. Listo. Entonces, primero para hallar la inductancia tenemos la siguiente fórmula. Directamente nos da la fórmula, está en los PDFs de Ninja, ¿no? Para calcular la inductancia de convertidores con dos fuentes, L es igual a 1 menos razón cíclica, todo elevado al cuadrado, sobre, perdón, otra vez, 1 menos la razón cíclica elevada al cuadrado, dividido entre 2 por el periodo. Aquí lo único que no tenemos es la razón cíclica, ¿no? ¿Y cómo se calcula la razón cíclica? La fórmula es la siguiente. D es igual a sobre 1 más A. ¿Y qué es A? Sí, A es la relación de las fuentes de voltaje en el convertidor entre E1 y E2. Entonces, si es la relación, entonces va a ser la división, ¿no? Entre la fuente de salida y la fuente de entrada. Va a ser E2 sobre E1. Listo, como ya tenemos todo, solo nos queda reemplazar, ¿no? Le haremos A. A es igual a, si reemplazamos datos, va a ser 50 sobre 30. ¿Eso qué es igual? 0,0 se va. 5 entre 3 es 0,6, ¿no? 0,6. Listo, ya tenemos A. Ahora tenemos que calcular la razón cíclica. Va a ser D igual a 0,6 sobre 1 más 0,6, ¿verdad?
Entonces, ¿a qué va a ser iguales? Calcularemos todos, por favor, compañeros. Me sale 0,37 la razón cíclica. Van a confirmar si está bien ya, compañeros, por favor. Listo, ahora lo que nos queda hallar es el periodo, ¿no? El periodo va a ser t igual a 1 sobre la frecuencia, ¿verdad? Listo. Entonces, reemplazamos, va a ser 1 sobre 5 por 10 a la 3. ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser igual a 0,2 milisegundos. Listo, ya tenemos todo para calcular L. No falta nada. L, la inductancia, va a ser igual a 1 menos 0,37, esto elevado al cuadrado, sobre 2 por 0,2 por 10 elevado a la 3. Listo. Calcularemos eso, compañeros. Listo, 0,37. El valor de la inductancia me sale 39,69 microhenrios. Podemos redondear, ¿no? Ya que nos está pidiendo hallar el valor de la inductancia para dos fuentes de voltaje, lo podemos redondear, ¿no? Para el diseño. Directamente sería 40 microhenrios, directamente, ¿no? Lo ideal más o menos sería, si redondeando, 40 microhenrios. Ahora, lo único que nos queda calcular es la razón cíclica en conducción crítica. Y eso tiene una sola fórmula. Razón cíclica en conducción crítica va a ser igual a 1 menos raíz de 2L sobre el periodo. Entonces aquí solo nos queda reemplazar. Y para hacerlo más didáctico, 1 sobre el periodo es igual a la frecuencia, ¿verdad? Para que nuestra fórmula sea más cortita, va a ser 1 menos raíz va a ser de 2 por L por F. Cualquiera de las dos fórmulas vale, ¿no? Entonces empezaremos. Razón cíclica en conducción crítica va a ser igual a ¿qué? 1 menos raíz de 2 por la inductancia que le hemos redondeado a 40 por 10 a la menos 6 por... Directamente vamos a utilizar la segunda fórmula. Va a ser 50, perdón, no es 50, es 5K, ¿no? 5 por 10 a la menos 3. Listo. No, perdón, no es a la menos 3, es a la 3. 10 a la 3. Listo. Esos son los cálculos, compañeros. DSR me sale 0,38. Listo. Ya hemos calculado de serie, ya tenemos L. Como han podido observar, es similar, ¿no? A lo que es convertidores Buck y Boost. Vamos a trabajar con conducción crítica, el diseño hallar L,
C. Eso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Ya. Igual nos dice, tenemos un convertidor elevador, reductor, que tiene la siguiente estructura. Ejercicio 2, ¿no? Listo. Nos da el siguiente convertidor acumulador, resistor, diodo y la fuente de alimentación. Nos dan los siguientes datos. El valor de la fuente de alimentación va a ser 22 voltios. La resistencia igual a 5 ohmios. Frecuencia 10K. Y nos dan la razón cíclica que vale 0,4. Nos dicen, hallar, nos dice, el valor de la inductancia, la potencia en la carga, la corriente en la carga, la corriente que pasa por el tiristor, o sea, la corriente máxima por el tiristor, y la corriente que pasa por el inductor, sería en sí la corriente máxima que pasa por el inductor, IL máximo. Listo, ahora para este caso de convertidores elevadores con carga CR, tenemos directamente la fórmula para calcular la inductancia. L va a ser igual a ¿qué? Al valor de la resistencia por 1 menos la razón cíclica elevada al cuadrado por 2 dividido entre 2 veces la frecuencia. Aquí ya no tenemos que calcular nada, prácticamente tenemos todos los datos. Va a ser 5 por 5 por 1 menos la razón cíclica que vale 0,4 elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la frecuencia que va a ser 2 por 10K por 10 elevado al cubo. Listo, listo, calcularemos. ¿Cuánto sale? Me sale cabalito 90 micros, me sale. 90 microhenry. Listo. Aquí tenemos el valor de la inductancia. Ahora nos pide calcular la potencia en la carga. Para calcular la potencia necesitaremos decir la corriente o ya sea el voltaje, ¿no? Lo más fácil que yo le veo calcular es lo más óptimo, ¿no? Sería calcular el voltaje, para luego calcular posteriormente el valor de la corriente en la carga. Entonces el valor del voltaje en la carga V sub 0 va a ser igual a que a la razón cíclica por la fuente de alimentación dividido entre 1 menos la razón cíclica. Entonces, emplazando, ¿qué vamos a tener? 0,4 por
22 voltios de la fuente de alimentación sobre 1 menos 0,4. Listo, ¿a qué es igual eso? Me sale que el voltaje de salida es 14,67 voltios. Listo, ya tenemos el voltaje de salida. Entonces, para la potencia que tenemos, potencia va a ser igual a que voltaje en la carga elevado al cuadrado dividido entre la resistencia. R. Entonces, solo reemplazaremos datos. Va a ser 14,67 sobre el valor de la resistencia que vale 5 ohms. ¿Eso a qué es igual? Me sale 43,04 vatios. Listo, potencia. Ahora, como ya tenemos potencia, es más fácil calcular, ¿no? La corriente en la carga. Y sub 0 es igual a que a potencia en la carga sobre voltaje en la carga. Eso va a ser igual a que 43,04 sobre B sub 0. B sub 0 vale 14,67. Listo, listo. ¿Cuánto vale? Me sale que la corriente en la carga vale 2,93 amperios. Listo. Ya tenemos la corriente. Ahora, lo que nos queda calcular es la corriente que pasa por el tiristor en sí. Y para eso hay una formulita. La corriente máxima en el tiristor es igual a la corriente en la carga sobre 1 menos la razón cíclica más eh, razón cíclica por fuente de alimentación dividido entre 2 por L por la frecuencia. Listo. ¿Qué es igual a eso? Tenemos corriente en la carga que vale 2,93 sobre 1 menos D. Razón cíclica que vale 0,4 más 0,4 por 22 dividido entre dos veces que la inductancia que vale 90 por 10 a la menos 6 por la frecuencia. La frecuencia es 10K. Directamente 10 a la 4 lo colocaré. 10 a la 4. Listo. ¿Eso cuánto nos da? Me sale que la corriente máxima por el tiristor va a ser 9,77 amperios. Listo, ya tenemos eso. Ahora lo que nos queda hallar es por el, la corriente por el inductor. Ahora aquí es interesante. Si nosotros vamos al circuito, la, la fuente de alimentación mm, va a ir por aquí, por el tiristor primero, ¿no? Y va a ir por el diodo y va a ir por el... En sí se dividiría, ¿no? Va a ir por el diodo y va a ir por el inductor.
Pero si tomamos condiciones ideales, aquí el diodo se polarizaría ahí, sería, se cesaría, ¿no? Y directamente la corriente vendría por el inductor. Porque no, la corriente no iría directamente no por el capacitor, prefiere ir por el inductor. Entonces decimos que la corriente en el inductor va a ser igual a la corriente en el resistor. Listo. Ahora tenemos un inciso B. Nos dice si el valor de L es igual a 100 micros, hallar nos dice la corriente en el tiristor máximo y también la corriente corriente en el inductor máximo y también nos pide hallar la frecuencia. Sí, tenemos el dato de la inductancia que vale 100 micros. Entonces, si L vale 100 micros, la corriente por el tiristor no va a cambiar la fórmula, ¿no? Corriente por el tiristor máximo, ¿a qué va a ser igual? A I sub 0 por 1 menos D más D por E sobre 2 L por la frecuencia. Entonces, eso calculamos. I sub 0 tenemos, hemos calculado, es 2,93 sobre 1 menos la razón cíclica que vale 0,4 más 0,4 por D por la fuente de alimentación que vale 22 voltios sobre dos veces el valor de la inductancia que vale en este caso 100 micros. 100 por 10 a la menos 6 y por el valor de la frecuencia que vale 10K, lo vamos a anotar directamente por 10 a la 4. Listo, entonces calcularemos así. Me sale que la corriente en el tiristor máximo me sale 9,28 amperios. Y como ya tenemos corriente en el tiristor, directamente podemos hallar la corriente en el inductor, ¿no? Y el máximo va a ser igual a ¿qué? A la corriente en el tiristor que vale 9,28 amperios. Listo. Ahora lo que nos queda hallar es la frecuencia. Y para la frecuencia utilizamos esta fórmula directamente, ¿no? L pasa a dividir y la frecuencia pasa a multiplicar. Entonces F, que va a ser igual a R por 1 menos razón cíclica elevado al cuadrado por dos veces la inductancia. Entonces solo reemplazamos datos. Va a ser 5 por 1 menos 0,4 elevado al cuadrado dividido entre 2 por 100 por 10 elevado a la menos 6. Listo, eso que es igual. Me sale que la frecuencia vale 9 kilohercios. Este ejercicio es para analizar. ¿Qué ha pasado entonces? Para un valor de inductancia que hemos hallado de 90 micros, la corriente que pasa por el tiristor y por el inductor nos ha salido 9,77.
Ahora, pero en el inciso B nos ha dado el valor de la inductancia 100 micros. ¿Qué ha pasado? La corriente se ha reducido, por tanto la frecuencia también se ha visto afectada, ¿no? Entonces, hay que, entre más pequeña sea la inductancia, ¿no? Menor va a ser la frecuencia. En eso, en la parte de diseño tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? No elegir una inductancia de valor tan bajo, ¿no? Porque recuerden que estos convertidores solo trabajan arriba de los 5K de frecuencia. Y aquí hemos visto, ¿no? A mayor inductancia, a menor inductancia, la frecuencia se ha reducido.